Gracias, Jesús. ¿Cuántos están gozosos de poder estar en la casa del Señor? Quiero compartir y tratar de ser breve. Sé que el clima está frío estos últimos días y para que usted pueda irse también a casa rápido, ¿sí? ¿Cuántos quieren irse a casa rápido? ¿Eh? Pero sé que hay una jornada de trabajo que algunos tienen o tenemos, y quizás el tiempo, el frío y demás, aunque el pastor Cristian dice que arregló los aires, así que le damos gracias al Señor por el pastor Cristian, ¿sí? Que Dios le ha dado sabiduría y pudo arreglarlo porque estos últimos cultos se sentía mucho el frío. Para los que ministran o para los que nos toca estar en el altar por ahí, no lo sentimos. Pero cuando usted está allí en el banco, un tiempito sentadito, empieza a sentir el frío en los pies, en las manos, y a veces el frío se torna difícil y no nos deja tampoco recibir, ¿sí? Nos crea como allí un ambiente donde quizás buscamos calor y demás y no podemos concentrarnos en la palabra. Pero hay una palabra que yo quiero compartir. Leía todo el libro de Ageo y no sabía cuál era el texto bíblico base que quería el Señor hablarme o al menos me ministraba. El libro de Ageo yo lo amo porque a mí siento a Dios hablándome, siento a Dios cerca, siento a Dios instándome cada día a no separarme de Él. Y en estos años de evangelio que me toca estar, caminar, transitar, necesito sentirme vital cada día, necesito sentirme fuerte como la primera vez que el Señor me llamó. Algunos venimos de años en el evangelio. Y dígame si a lo largo del andar, del caminar, de transitar en el Señor, se genera un desgaste. Se genera un desgaste, si bien el Señor nos recobra, gracias pastor, nos recobra fuerzas cada día, cada mañana, cada momento el Señor nos fortalece con su presencia, con su palabra, pero a veces sentimos que se produce un desgaste, a veces sentimos que se produce un cansancio y a veces sentimos que hasta lo que Dios hace no puede o no tiene sentido lo que hace Dios o lo que hacemos nosotros. No sé si le estoy abriendo mucho mi corazón, pero no sé si usted alguna vez se sintió así. No creo que sea el único, pero quizás alguna vez usted se sintió desgastado. Se sintió quizás alguna vez que lo que venía caminando, lo que venía esperando en el Señor ya tiene pocas fuerzas, ya siente un agotamiento. Y hasta muchas veces venir al culto y si bien se mueve una atmósfera de gloria, sentir que el cielo se cerró. Sentir que mientras otros se gozan, otros no pueden entrar a la presencia de Dios. Otros no pueden gozarse, otros no pueden recibir, otros no pueden sentir ese mover especial. Y hay enemigos que la iglesia tiene que lidiar muchas veces. Y yo en mis apuntes anoté algunas palabras que muchas veces tengo que lidiar como hijo de Dios, no como pastor, como hijo de Dios. Y creo que no soy el único, que muchas veces tengo que lidiar con el desinterés, con el desánimo y con el abandono. Yo anoté estas 3 palabras en mi bosquejo, porque entiendo que Ageo, los que nos hace Dios a través del profeta Ageo, nos hace de alguna manera ver nuestra realidad, ver nuestro corazón. La palabra es un espejo donde nos podemos ver, donde nos podemos mirar, donde nos podemos examinar.
Y siento que el Señor a través de Ageo constantemente nos está impulsando a no olvidarnos de Él, impulsando a no decaer, impulsando a buscar su rostro, impulsando a que este tiempo podamos tener una mejor versión para lo que Dios quiere derramar en nosotros. Amén. Y yo quiero que vaya conmigo. No, le decía recién que no tenía el texto clave, pero sí hay un texto que cuando yo lo leí sentí al Espíritu Santo ministrándome. Yo le había preguntado a algunos hermanos si hoy querían predicar y la mayoría me dijo, no, pastor, prefiero más adelante, o no tengo palabra ahora, o después. Dije, bueno, voy a tener que ministrar esta noche. Y le pedí al Señor una palabra, y esta palabra, cuando yo la leí, el Señor me quebrantó una y otra vez, y yo quiero que vaya conmigo al libro de Ageo capítulo 9, capítulo 1 verso 9, perdón, Ageo capítulo 1 verso 9. Y hay dos versos que a mí me impactaron de este libro. Ageo 1:9 y Ageo 2:3. Pero el 9 dice, buscan mucho y hallan poco. Esto me impactó en el corazón. Buscan muchos, pero hallan poco. Se encierran en casa y yo lo disiparé en un soplo, porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre esta tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadab, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. ¿Cuántos están escuchando voz de Dios en esta noche? Diga amén, porque esto es palabra de Dios. Y oyó todo el pueblo, el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. Qué importante es hacer silencio para que Dios hable. A veces hablamos nosotros más que Dios. Gritamos nosotros, alzamos la voz más nosotros que Dios. Pero aquí hay una palabra que Dios trae a través del profeta Ageo. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Dios sigue estando en este lugar. Dios sigue teniendo planes contigo. Dios sigue teniendo planes conmigo. Dios quiere seguir bendiciendo tu vida y mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y si hay alguno dormido en esta noche, la palabra dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadab, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y despertó Jehová el espíritu de todo el resto del pueblo. Si hay alguien que está dormido, sacudilo y decirle, Dios esta noche está despertando tu espíritu. Dios está despertando tu corazón. Hay una voz del cielo. Las palabras de Ageo quedaron aquí escritas para que tu vida y mi vida puedan ser bendecidas. No caducó esta palabra, sigue vigente, sigue operando en los hijos de Dios, sigue operando en aquellos que esperan más del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Jesucristo? Porque su voz sigue hablando este tiempo. Aleluya. Y dice que vinieron y trabajaron a la casa de Jehová de los ejércitos. Vinieron y trabajaron, se activaron.
Pero más adelante el capítulo 2 dice: en el séptimo día, los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadab, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Pues ahora, esfuérzate, dice Jehová. Pues ahora, Mónica, el Señor te dice: esfuérzate, dice el Señor. Esfuérzate también tú, David. Esfuérzate, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo decreto de vida, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de la iglesia decreto de vida. No temáis, dice el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Y le dan un fuerte aplauso a la palabra de Jesucristo. Aleluya. Esta palabra nos recobra vitalidad. Esta palabra es para los que quizás con el tiempo nos desgastamos, con el tiempo nos desanimamos, con el tiempo hemos perdido el interés. Dios nos ha bautizado con su Espíritu Santo, nos ha bautizado con el fuego del Espíritu Santo, nos ha bautizado con el primer amor. Y hemos crecido, hemos avanzado, pero a veces las fuerzas se nos agotan, a veces nos desanimamos, a veces nos visitan las aflicciones, los días malos, a veces quizás por un descuido propio dejamos que el fuego del Espíritu Santo se apague en nosotros. Quizás porque hubo algo que apagó nuestro primer amor, o un descuido propio. Nos convertimos en profesionales del Evangelio, pero nos olvidamos de que necesitamos su fortaleza, dependemos de Él. La palabra dice que separados de Él nada podemos hacer. Y el libro de Ageo nos anima constantemente a reflexionar, a meditar en nuestro camino. Dios le urge levantar imperiosamente a un profeta llamado Ageo. A este profeta para animar al pueblo, para traer un mensaje directo de Dios al pueblo. Hay un mensaje directo del corazón de Dios al corazón de la iglesia este tiempo. Y Ageo imperiosamente necesita hablarle a un pueblo que había sido escogido por Dios, un pueblo que había recibido la libertad de Dios. Dice que allí acabamos de leer que ellos habían salido victoriosos, airiosos de Egipto. Pero el desgaste, la lucha, la opresión, el yugo opresor del imperio babilónico sobre ellos. Dice la palabra que ellos tuvieron por años bajo el yugo opresor del imperio babilónico, hasta que Dios allí en Esdras capítulo 1, verso 2, 1 y 2, levanta a un rey llamado Ciro. Y Ciro dice que despertó el espíritu de Ciro, Dios. Y dice que Ciro levantó un decreto y les permitió al pueblo volver a su lugar de origen, a reedificar el templo que había sido derribado, el templo que había sido destruido. Dios le permitió a sus hijos volver, salir de la cautividad para reedificarle casa a Jehová. Y este pueblo volvió, y dice la palabra del Señor que comenzaron a arreglar sus casas, a levantar sus casas. Usted quizás conoce la historia, para aquellos que son lectores de la palabra. Y de repente hay una voz de Dios, hay un llamado de atención de Dios a través del profeta Ageo.
pidiéndole al pueblo que medite su camino, medite su andar, medite su transitar, medite su vida espiritual. Es que cuando leemos la palabra de Dios nos lleva a meditar, nos lleva a reflexionar. No es como otro libro que leemos. No es que cuando estábamos lejos del Señor leíamos en el diario el horóscopo o leíamos algún libro. No, esta palabra, este libro, cuando lo leemos, cuando lo abrimos, no podemos dejar de no ser ministrados por esta palabra. Yo cuando hoy leía la palabra y aún no tenía la Biblia en mano, tenía el celular en mano, pero veía el verso 9 y decía: buscan mucho y hallan poco. Yo dije: Señor, ¿qué es lo que querés ministrar en mi vida? ¿Qué es lo que querés ministrar en mi corazón? Y automáticamente el Señor comenzó a ministrar mi vida. Comencé a sentir su presencia. Cuando uno va con hambre de Dios, cuando uno va con apertura de corazón, su palabra te ministra y nos lleva a una profunda reflexión, nos lleva a ministrar. Esta palabra está cargada del Espíritu Santo. El libro de Ageo está cargado de palabras que nos impulsan a levantarnos, que nos impulsan a comenzar de nuevo, que nos impulsan a no olvidarnos de Dios, a saber que Dios tiene que ser prioridad de nuestras vidas. Dios le estaba diciendo al pueblo: ustedes edifican sus casas, pero mi casa está desierta. Yo no soy prioridades para ustedes. No me buscan, y si no me busque, dice la palabra del Señor, decía: buscan mucho, pero hallan poco. Insatisfacción. Buscar mucho y no hallar nada. El buscar mucho, el buscar grandes moveres de Dios y no hallarlo, nos trae frustración. El buscar avivamiento y no hallarlo nos trae frustración. El buscar un renuevo, el buscar una gloria mayor y no hallarnos nos frustra. Y el Señor le da la clave al pueblo. Y la clave es: ustedes se encierran en sus casas artesonadas, en sus casas terminadas, pero mi casa está desierta, mi casa está vacía. Se olvidaron de edificarme casa. En sus vidas, en sus corazones, no soy prioridad. Hay un desinterés por mi casa, hay un desinterés por mi presencia, hay un desinterés por buscar mi rostro, hay un desinterés por correr a la casa de Jehová. Un pueblo que estaba desinteresado. Y qué tremendo, porque hay algunos que están metidos en el río de Dios. Hay algunos que se sumergen en el río de Dios, algunos que se sumergen en revolución, se sumergen quizás en el servicio, en esta búsqueda, en los devocionales. Pero hay gente, mientras otros están buscando al Señor, agradar a Dios, hay otros que están desinteresados. Y es un enemigo que la iglesia tiene que vencer este tiempo: el desinterés por su casa, el desinterés por su presencia, el desinterés por su palabra, el desinterés por la oración. Dios no era prioridad en ellos. Y la pregunta es si este tiempo hay un interés por lo espiritual. Este pueblo no tenía un interés por lo espiritual. Y Dios te pregunta y me pregunta: ¿hay un interés este tiempo por lo espiritual? ¿Hay un interés por mi palabra, por mi presencia? ¿Se despierta un hambre en tu interior? ¿Se despierta una sed en tu interior? ¿Hay necesidad en tu corazón y en mi corazón de edificarle casa?
Era importante que el pueblo edifique el templo porque allí descendía la presencia de Dios, porque allí el pueblo tenía relación con Dios, allí tenía una comunión con Dios, pero el pueblo estaba desinteresado. Y hoy uno, como te decía al principio, uno se encuentra en la iglesia con gente metida en el río, pero gente que ha perdido el interés. Ha perdido el interés por venir a su casa. Y solo voy si tengo una función que cumplir. Solo voy si me toca estar cumpliendo una función. Si me toca estar en el altar, si me toca predicar, si me toca ministrar. Y hay asientos vacíos porque muchos de nosotros hemos perdido el interés. Yo recordaba y te hablaba en mis comienzos. Caminábamos 30 cuadras para llegar a la iglesia, de Loma Hermosa de Martín Coronado hasta Loma Hermosa. Y no nos detenía el frío, no nos detenía el calor. Y a veces, mi hermano, le confieso, hasta íbamos con la panza vacía. Pero íbamos a buscar de Dios porque había un interés. No había otro interés que no sea buscar a Dios. Dios era nuestra prioridad. No había otro interés. No había intereses por un púlpito, por un lugar. No había intereses por algún servicio que debíamos hacer, por alguna función. Dios era nuestra mayor motivación. Su presencia era nuestra mayor motivación. Su presencia era nuestra mayor motivación. Y quizás Dios nos pregunte esta noche, ¿cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es nuestra motivación para acercarnos a este lugar? Nada debe motivarnos más que su presencia. Nada debe motivarnos más que su gloria. Nada nos debe motivar más que sentir su mover en este lugar. Y el pueblo había olvidado, pero la palabra de Dios dice que había una insatisfacción en ellos. Y Dios los llama a meditar porque dice que buscan mucho y hallan poco. Siembran mucho y recogen poco. Comen pero no se sacian. Beben pero no quedan satisfechos. Se abrigan pero no se calientan. Trabajan pero todo su trabajo cae en saco roto. Y dice la palabra que los cielos se cerraron, hubo sequía. Los animales del campo murieron, la tierra no produjo más frutos. Es que cuando Dios no es prioridad en nosotros, en nuestros corazones, nos comenzamos a secar, comenzamos a ser una tierra que no tiene fruto, que no puede fructificar. La sequía en la Biblia muchas veces no es un castigo, sino que es un llamado de atención del cielo para que nos podamos volver a Él, para que Él sea nuestro atractivo, para que Él sea nuestra mayor motivación, para que su presencia es lo que busquemos cada día, para que su rostro es lo que busquemos cada día, para que este templo que somos nosotros, porque Él ya no habita más en templos hechos por manos de hombre. Él ahora, nosotros, dice la palabra, que somos templo del Espíritu Santo. Mira el que tenés al lado, y el que tenés al lado es un templo del Espíritu Santo. Sí, así como lo ves. Yo cuando me veo, le doy gracias a Dios porque soy un templo de su Espíritu Santo, con mis errores, con mis falencias, con mis fallas, con cosas que Dios tiene que trabajar, que mejorar en mí. Pero somos templo del Espíritu Santo.
Y en este templo hoy, Dios dice, yo los disiparé de un soplo, porque mi casa está desierta. Y qué triste que Dios encuentre templos que están desiertos. Templos donde Dios no sea prioridad, donde Dios se pierda el interés. Y el pueblo no solamente estaba desinteresado, sino que estaba desanimado. Y Dios le tiene que hablar. Y Dios le tiene que hablar al líder religioso. Y le tiene que hablar al líder político para que una nación sea despierta por el poder del Espíritu Santo. Dios tiene que animar al pueblo. Y yo siento que esta noche Dios le está hablando a aquellos que han perdido el interés. Dios le está hablando a aquellos que están desalentados. Dios le está hablando a aquellos que están desanimados. Dios le está hablando a esta gente que siente que este templo está desierto, está vacío y necesita ser lleno de su presencia, necesita ser lleno de su gloria, necesita ser lleno del poder y la manifestación del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? Y le dan un fuerte aplauso a Jesucristo. Esta palabra es una palabra del cielo que nos impulsa a levantarnos, que nos hace ver y entender que debemos meditar en Él, meditar en su palabra. Y dice que el pueblo se animó y fue a trabajar. El pueblo recobró fuerzas. Un pueblo que estaba desinteresado, un pueblo que estaba desanimado y un pueblo que estaba abandonado. El templo había sido abandonado, pero el pueblo se animó a causa de la palabra. La primera palabra de Dios a través del profeta Ageo animó al pueblo. Los sacudió, los despertó. La voz del Espíritu te despierta. La voz del Espíritu te sacude. Dice que vino palabra de Jehová. Aquí está llegando palabra de Jehová. Te estoy predicando Biblia. No te estoy dando palabra de hombre. La palabra se predica sola. La palabra de Ageo se predica sola. No necesita un gran predicador, un gran erudito. Necesita corazones abiertos para decir: Señor, me estás hablando. Quieres despertar mi espíritu, quieres despertar mi corazón, quieres levantarme, quieres sacarme de todo letargo espiritual para que en este tiempo mi vida sea levantada. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra del Señor que el pueblo se levantó, se animó, volvió a trabajar, porque Dios les dice: yo estoy con ustedes. Yo fui el que levantó y despertó el corazón de Ciro para que les permita regresar. Yo fui aquel que despertó el corazón de Ciro para que ustedes vuelvan a edificar templo. Yo los quité de la cautividad. Yo los saqué del yugo opresor del imperio babilónico. Yo estoy con ustedes. No se desanimen, recobren ánimo. Mi espíritu está sobre ustedes. Aunque sus fuerzas se desgastaron, aunque se desanimaron, aunque no sienten la misma vitalidad del comienzo, el Señor dice: no olviden que estoy con ustedes. Y los cielos se cerraron, es verdad. Yo llamé a la sequía. Yo hice que su trabajo no sea productivo. Yo hice que la tierra no sea productiva. Pero si ustedes se vuelven a mí, el Señor en Ageo 2:9 le habla de una gloria mayor para su casa, de una gloria mayor para sus hijos. La gloria mayor de Dios va a venir sobre tu vida, va a venir sobre tu ministerio, sobre tu casa, sobre tu familia. Aquel que los crea, recíbalo en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Yo estoy con ustedes. Y el pueblo se levantó y trabajó. Y dice que edificaron. Pero lo que edificaron a Dios no le bastó.
Porque no le podemos dar a Dios lo que nos sobra. No podemos edificar con desgano. No podemos edificar con desgano. No podemos venir al culto con desgano. No podemos estar escuchando este mensaje con desgano. No podemos hacer los devocionales con desgano. Y dice que Dios le dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Cómo la ven ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Dios le dice: ¿quién ha quedado de la vieja guardia? ¿Quién vio el templo en su gloria primera? ¿Quién vio la gloria de Dios en el primer templo? Y dice que había algunos, quizás Ageo era quizás uno de los que habían visto la gloria de Dios en el primer templo. Y un remanente más seguramente que había visto esta gloria. Y Dios le dice: no es nada delante de sus ojos. En otras palabras, Dios le estaba diciendo: solo esto pudieron edificarme. Solo esto me pudieron dar. Yo les dije que estaría con ustedes. Y Dios muchas veces nos muestra nuestra realidad. El pueblo veía su realidad. Y Dios muchas veces nos muestra nuestra realidad. Nos muestra cuán lejos estamos de Él. Cuán vacío está nuestro corazón. Cuán seco está nuestro corazón. Cuáles son nuestras prioridades. ¿Cuál es nuestro interés por estar en este lugar? ¿Cuál es nuestra motivación por la cual estamos en este lugar? Que Dios nada podemos esconderle. Y Dios desaprueba lo que habían edificado. Dios desaprueba, y una vez más el pueblo tiene que meditar. Una vez más el pueblo tiene que rendirse a Dios. Y Dios le vuelve a decir: esfuérzate. Esfuérzate, dice Zorobabel. Esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadaf, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Levantarse para trabajar. Y no te estoy hablando de servicio. Quita el servicio. Quita el servicio en este momento. No importa lo que hagas para el Señor, no importa en qué área trabajes, en qué ministerio estés, quita el servicio. Dios te llama a trabajar ahora en tu templo, en tu corazón, en tu vida espiritual. Dios te llama a trabajar en tu interior. Hay un templo que necesita ser reedificado. Hay un templo que necesita ser renovado. Hay un templo que necesita ser preparado para que esta gloria mayor descienda sobre nosotros. Y si este tiempo perdiste la fuerza, perdiste el interés, si este tiempo aún perdiste las ganas, si este tiempo aún perdiste tu motivación, si este tiempo aún perdiste tus fuerzas, esta es la noche que puedes decirle al Señor, mientras los músicos pueden ir acercándose. No quiero extenderme porque quiero que vayamos a casa rápido por el frío. Pero en esta noche hay cosas con las que tenemos que lidiar. O al menos yo. Y en estos años Dios necesita volver a hablarme. En estos años Dios necesita volver a decirme siempre
lo mismo que Dios le dijo a este pueblo. Medita sobre tu camino. Medita sobre tu andar, sobre tu caminar. ¿Por qué buscamos tanto a veces y hallamos poco? ¿Por qué buscamos tanto pero a veces nos sentimos vacíos? ¿Por qué buscamos tanto pero a veces nos retiramos de este lugar como vinimos? ¿Por qué sentimos que las bendiciones se detienen? Que el cielo se cierra, que la lluvia deja de caer. ¿Por qué nos sentimos que somos personas que no podemos fructificar, que no tenemos frutos? ¿Por qué sentimos que todo lo que hacemos nada prospera? Le tuve que pedir perdón al Señor. Yo te invito a que te pongas de pie. Cierra tus ojos por un momento y déjalo que el Señor te ministre.